iniciamos la clase de esa manera. Luego hablamos de la incapacidad que hay en el ser humano para seguir a Dios. No hay en la voluntad del ser humano sin Cristo, no hay ningún afecto o deseo hacia las cosas del Señor, sino que estamos sujetos a esa naturaleza pecaminosa. Por esa razón es que Dios debía elegir Él, porque si Él no lo hubiera hecho, nadie buscaría de Él. Entonces, todo deseo que hoy cada uno de nosotros podamos afirmar que tenemos, que podemos decir, he buscado del Señor, he entregado mi vida al Señor, debemos reconocer que en primer lugar fue el Señor que actuó en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Cambiar nuestro corazón, para que de esa manera ahora sí acudamos a Él. Ahora, como les mencionaba la semana anterior, esta es una doctrina que debemos reconocer que golpea el orgullo del ser humano. Entender que es Dios el que va a elegir, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí es donde puede haber ese choque con nosotros, de sentir, de decir, no participo en nada de esto, de la salvación. Y realmente ahí es donde nosotros debemos guardar silencio, porque es lo que enseña la palabra. Habíamos considerado en su momento la enseñanza sobre el decreto de Dios. Y ese decreto del Señor incluye lo que es la responsabilidad del hombre, pero también la soberanía de Dios. Y aquí nosotros entendemos que Dios, Él no ha revelado a quiénes son los que Él ha elegido, pero tampoco conocemos quiénes son los que Él ha pasado por alto. Eso es algo que está en la voluntad secreta de Dios. Él no lo reveló eso. Él lo que reveló es que hay una elección de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y hasta ahí es lo que revela la Escritura. Y eso es lo que nosotros proclamamos y no podemos ir más allá de eso. Pero luego está ese precepto que Dios dejó, en el cual Él manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Eso es lo que Él ha revelado y eso es entonces lo que el hombre debe responder, a lo que el hombre debe responder. El Señor manda que yo debo ir a Él en arrepentimiento. Y eso es entonces lo que debemos hacer. Si no hemos ido en arrepentimiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Clamar a Él, para que Él conceda ese arrepentimiento. Y lo que vemos en la Escritura es Dios, el Señor Jesús, diciendo, el que venga a mí, no lo voy a echar fuera. Por eso no es que nosotros, porque puede ser, hermanos, que esté esa lucha de empezar a cuestionar y preguntar, ¿seré un elegido o no? ¿Seré uno de los que ha pasado por alto o no? Pero eso corresponde a la voluntad secreta de Dios. Eso no podemos nosotros empezar a cuestionar o debatir sobre eso, no, sino sobre lo que Él reveló. El precepto de sus mandamientos, lo cual nosotros somos mandados a obedecer. Y al ver entonces nuestra condición pecaminosa, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? Y si entiende que es solo en Cristo que está la salvación, a Él es que debemos huir, a Él es que debemos clamar para que nos conceda entonces el poder nacer de nuevo y creer en Él. Ahora, nosotros entendemos también que Dios ha establecido entonces ese día en el cual Él va a juzgar a todos. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Recordemos en aquella conversación en Juan 3 y versículo 3 del Señor Jesús con Nicodemo. Él le dice, Juan 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Para creer primero nosotros, Dios nos debe conceder el nuevo nacimiento. Esto para considerar la postura que dice que el hombre cree y Dios entonces, como el hombre ha creído, Dios lo elige para que él sea de su pueblo. Pero lo que vemos es que no ocurre así. Primero Dios, como habíamos leído en Hechos 13:48, los que Dios había ordenado para vida eterna, llega un momento en que los hace nacer de nuevo y creen. Eso es lo que ocurre primero. No podemos ver el reino de Dios,
si no hemos nacido de nuevo. No es que tengo fe y por eso luego voy a ver el reino de Dios. Recordemos que cuando hablamos del reino de Dios es algo espiritual, cuando entendemos el evangelio, el perdón, la justificación, que Cristo es nuestro sustituto, es ver esa realidad espiritual. Pero ¿cuándo entendemos eso? Cuando hemos primero nacido de nuevo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Eso es lo primero que debe ocurrir. Y luego entonces usted podrá creer. ¿Pero qué es la fe? La fe es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Juan 6:65 nos dice que vamos a llegar a tener fe en Jesús, pero es por obra del Padre. Y dice, Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y luego dice, sino que también padezcáis, pero nos es concedido el creer. El Padre nos lleva al Hijo. Tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Juan 3:8 también dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nosotros vemos al Dios Trino obrando el nuevo nacimiento en el hombre y dándole la fe. Ese es el punto, hermanos. Necesitamos primero esa obra soberana de Dios en nuestra vida para poder creer en Jesús. Entonces esto es para contrarrestar esa idea que dice que el hombre va a creer y por eso Dios entonces lo va a traer hacia él. No es lo que vemos en la Escritura. Lo que Dios ha revelado es esa verdad. Toda la gloria en la salvación es para Él. La salvación pertenece a Jehová. ¿Ha visto usted el reino de Dios? ¿Se ha visto usted en su incapacidad de ir a Cristo? Pero a la misma vez ha clamado a Él, rogando que le conceda el arrepentimiento para vida y confiando en que solo en Él está la justicia que usted necesita para que aquel día delante de Dios usted sea acepto ante el Padre. Si es así, ha sido porque esto que hemos leído ha ocurrido en su vida. Dios lo hizo nacer de nuevo, le concedió creer en Cristo, lo atrajo hacia su Hijo, el Padre. Y ahí es entonces nosotros debemos dar gloria a Dios. Eso es lo único a lo que podemos concluir. No fue una obra humana, fue una obra del Dios soberano. Nos eligió, no lo ha revelado en la Escritura, lo que Efesios, como leíamos Efesios 1, dice que en amor nos predestinó. Eso es lo que debemos entender, la grandeza del amor de Dios. Cuando éramos sus enemigos, envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Si Dios, como un autor señalaba, si Dios nos revelara por qué Él eligió a unos y a otros no, el ser humano alabaría la sabiduría de Dios. Pero Él no lo quiso revelar. Pero de igual manera debemos alabarlo a Él por habernos concedido una salvación tan grande. Ahora hay unos versículos, hermanos, que pareciera indicar que el hombre primero debe creer y después entonces va a ver el reino de Dios, o después experimentará ese nuevo nacimiento. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, dicen, por la locura de la predicación. Entonces algunos utilizan ese pasaje, o Juan 3:16 también, pasaje conocido, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces escuchaba a algunos que argumentaban y decían, ven, primero es creer antes del nuevo nacimiento, y utilizaban estos pasajes. Pero según lo que nosotros hemos visto no es así, es parte, hermanos, es cierto, eso es lo que ocurre. Dios va a salvar por la locura de la predicación. Y los que creen, ¿quiénes son esos que van a creer cuando se predica? Los que estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo, para que en ese momento que Dios estableció en su providencia, cuando la palabra fue predicada, iban a creer.
Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. Ahora, Juan 3, tenemos que verlo en su contexto, porque el versículo más arriba es la conversación con Nicodemo, donde Dios le dijo, tiene que nacer de nuevo primero, Nicodemo. Entonces, ¿quién va a creer? El que ha nacido de nuevo, que soberanamente Dios le ha permitido nacer del Espíritu. Entonces, nosotros, como una vez se señaló acá, no podemos tomar un versículo de la Biblia y ponerlo a que contradiga con otro de la Escritura. Eso es una mala interpretación, sino que tenemos que ver el contexto general. Y si no lo estamos entendiendo, no es que la Biblia se esté contradiciendo, somos nosotros. Y debe haber un esfuerzo, entonces, un estudio para poder comprender, porque la Escritura no se contradice. Entonces, esto algunos lo consideraban de esa manera, entonces pienso que es importante también mencionarlo. Luego, en Romanos 9, el Señor una vez más enfatiza esta verdad, que no depende de uno. Versículo 11, Romanos 9 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No se trata, hermanos, entonces, de lo que el hombre puede hacer, porque dice que no es por obras. Porque si alguien considera, yo tuve fe, y por eso Dios llegó a elegirme, porque creí yo, Él vio que yo iba a creer. Al final estamos diciendo que eso es una obra que el hombre estaría haciendo. Y por lo cual entonces Dios prevé que eso iba a ocurrir y lo elige. Pero nuevamente, no es lo que está en todo lo que Dios ha revelado en la Escritura. Nosotros debemos buscar ser lo más precisos con toda la doctrina que encontramos en la Escritura. Y nosotros creemos que esta manera de interpretarlo a través del calvinismo es más preciso con la verdad de la palabra. Porque algunos dicen, es que Dios vio que luego Jacob iba a creer en él y por eso lo eligió, y basándose en este pasaje. Pero lo que vemos es, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que Dios entonces eligiera. No se basó en nada en nosotros. Entonces, recordando nuevamente, hermanos, ¿qué significa la doctrina de la predestinación? Destinado antes, es lo que quiere decir. Y en teoría, todos vamos a alguno de dos lugares. Es lo que la Escritura revela. Cielo o infierno, de ahí no hay un tercer lugar. Y definitivamente, indiscutiblemente, llegaremos a ese destino. Ahora, ¿qué entendemos como ese proceso de la elección incondicional? Entonces, dejo acá esta definición. Dice, el decreto divino. Nuevamente, estamos hablando de la soberanía de Dios. El decreto divino de elección de algunas personas a la vida eterna con Dios y la reprobación de otros al castigo eterno, ejecutado por la soberanía de Dios en su obra de providencia, todo para la manifestación de su gloria en gracia y justicia. Entonces, recordemos, nosotros debemos ver la predestinación, y ese era el ejemplo, como podríamos decir que es como una moneda que tiene dos lados. Por un lado está la elección y por el otro lado está, como leíamos, la reprobación, a los que Dios pasó por altos, unos para vida y a otros los dejó seguir en sus pecados. Pero todo eso desde antes de la creación del mundo. Hay injusticia en Dios, habíamos considerado la semana pasada al finalizar, porque eso es lo que surge. Hay injusticia, ¿por qué elige a unos y a otros no? Hay injusticia en Dios. Ya el Espíritu Santo esto lo había previsto, que el hombre podía responder de esa manera, y por eso él mismo dejó en la palabra la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pues diremos? Romanos 9:14, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para que pelees con Dios. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó,
¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No hay injusticia en Dios, sino que lo que el apóstol dice, inspirado es, Dios va a actuar como Él quiere y Él va a ser glorificado de las dos maneras, castigando al malo y extendiéndole misericordia al malo también para que esté con Él. Lo que podemos hacer entonces es poner nuestra mano en nuestra boca y callarnos, hermanos. No podemos altercar con Dios. ¿Quién somos nosotros? ¿Nos creemos más sabios que Él en cuanto a cómo Él debía haber salvado? Por eso Pablo en el capítulo 11, porque él desde el capítulo 9 hasta el 11 viene hablando de este proceso de la salvación, de la elección de Israel, cómo Él mantiene un remanente, porque pueden llegar alguien a cuestionar, entonces el plan de Dios falló. Es lo que también Pablo va a responder, pero Pablo dice no, porque dentro del mismo pueblo de Israel, de ese pueblo que había sido elegido, ahí dentro de ellos había también una elección de un remanente, que Dios también eligió y el plan de Él no ha fallado y nunca va a fallar. Perseverarán hasta el fin los que son de Él. Y por eso Él termina en el capítulo 11, versículo 33 diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y concluye, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la alabanza, hermanos, la doxología que debemos elevar por esa gran sabiduría del Señor en la salvación. Ahora, hay unos pasajes, hermanos, que hablan acerca de la presencia, que tal vez algunos en algún momento cuando surge este tema de la elección incondicional, tal vez han escuchado o conversado con algunos que hablan acerca de esto, de estos pasajes que pareciera que hay un conocimiento previo de Dios, que Él vio lo que iba a ocurrir y que por eso elige. Entonces, 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y luego está el de Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, nuevamente, como les decía, no podemos tomar ese versículo y ponerlo a contradecir lo que en otras partes de la Escritura dice. Porque si entendemos 1 Pedro 1:2, esa presciencia como algo previo que Dios vio, entonces estaría contradiciendo Hechos 13:48. Hemos visto que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, lo que falla ahí, hermanos, esa interpretación es que esa palabra presciencia se debe entender también como preordenado. No habla realmente esa palabra de un conocimiento con antelación, sino que más bien también podría interpretarse de esa manera, que es algo que ya estaba preordenado. Ahora vea que el versículo dice así, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y Él dice, para obedecer. Entonces ese es el punto, fueron preordenados para que obedecieran, y no fue que obedecieron y fueron preordenados, sino que es lo que hemos visto, Dios elige para santificación, porque vean que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O más bien, perdón, al inicio dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer.
que es lo que leíamos en Efesios 1 también, elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Dios nos preordenó en santificación para obedecer. Más bien este versículo está respaldando la elección de Dios, que es para que andemos en sus mandamientos. Y cuando en Romanos 8:29 también nos dice a los que antes conoció, ahora a eso es lo que debemos preguntar. ¿Solo Dios conoce a un grupo específico de personas o Dios conoce a todos? Dios conoce absolutamente a todo ser humano, a todas las personas. Pero lo que estamos viendo ahí es ese conocimiento íntimo y relacional y afectivo que existe. Pero nuevamente, esa palabra que está ahí también significa preordenado. Entonces, ¿para qué nos conoció o nos preordenó? Para que fuéramos o para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuevamente, ese es el resultado. No es que yo llego a creer primero y luego me hace como su Hijo, no. Yo llego a creer, que es lo primero, y ese es el propósito, ser hecho a la imagen de Cristo. Debemos verlo de esa manera, no se contradice la Escritura. He notado que esos son como los versículos que utilizan para hablar de ese conocimiento previo, pero lo que vemos es, primero ocurre la elección y es que estamos preordenados para entonces obedecer en santificación y para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Amós 3:2 también, si queremos compararlo, dice, hablando del conocimiento de Dios, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, hablándole a Israel. Pero ahora no conocía a los otros pueblos Dios, a los egipcios, a los sirios, a los romanos, claro que sí, pero había algo especial con Israel. Es lo mismo que aquí en Romanos 8:29, un conocimiento de amor, de una relación cercana con aquellos que Él había elegido previamente, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, hermanos, habiendo entendido esto, que la elección es soberana e incondicional, y que por lo cual Dios debe ser alabado de esta manera por lo que Él hizo para salvar, pero también debemos entonces considerar brevemente qué ocurre con aquellos entonces a los que son los réprobos, a los que Dios pasa por alto. Ahora, lo que debemos entender de ninguna manera es que Dios sea el autor del mal o del pecado, porque lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que la elección que Dios hace es para salvar, o sea, Dios es activo en la salvación de aquellos que Él había elegido, pero Él no produce o coloca el pecado en el corazón del hombre para que Él sea un réprobo y lo rechaza. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, Dios elige y Dios da la fe y Dios da el arrepentimiento y Dios hace nacer de nuevo en los que Él ha elegido. Él es activo en esto, pero a los otros Dios no está obrando la incredulidad, el rechazo, el desprecio, no, sino que Dios deja al hombre que siga con lo que hay en su corazón. Y el hombre vive disfrutando su pecado. Dios no es entonces el autor o el que produce el pecado o la maldad en ellos, sino que Dios soberanamente decidió pasar a esos por alto. Entonces debemos verlo así. Cuando hablamos de la elección, es para salvación. Y los demás lo referimos de esa manera, los pasó por alto. No actuó en ellos para que le conocieran. Éxodo 10:1 dice, Jehová dijo a Moisés, ese es el relato de cuando Dios trae el juicio sobre Egipto, sobre Faraón, y le dice, entra a la presencia de Faraón. Escuchen esto, dice, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Ahora alguien ahí es donde podría decir, Dios actuó en el corazón de él para endurecerlo. Ahora, el hecho de que Dios endurezca a los pecadores, nuevamente, no significa que los motive a pecar. Ese es el punto. Ya que la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de lo que Dios hace? Que Dios da buenos dones y que Él no puede tentar a nadie. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios produce todo lo bueno, toda buena dádiva viene de Él. ¿Qué entonces debemos entender cuando dice que Dios endurece el corazón, en este caso de Faraón? Habíamos visto, hermanos, al inicio de la serie, aquel caso de Abimelech en Génesis 26, que Dios se le apareció en sueños, porque él iba a tomar a Sara, o Sarai en ese momento, la mujer de Abraham, y Dios se le apareció y le dijo, no lo haga, porque esa mujer es mujer de un profeta, de un siervo mío, no la tome por mujer. Entonces él despertó y no lo hizo así. Génesis 26 dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Cuando entendemos entonces que Dios endurece, no es que Dios añade el mal, porque ya vemos que Él no actúa de esa manera, la Biblia no le enseña, sino que más bien lo que está ocurriendo es que Dios quita el bien que hay en esa persona para que el pecador se entregue a su pecado. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le restringe a él la maldad de cometer el adulterio? Hubiera cometido ese acto. Pero Dios se le apareció y que obró el bien para que no la tomara por mujer. Cuando Dios endurece, Salmo 81, versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué hace Dios? Los pasó por alto, los dejó para que anden en la dureza de su corazón. Entonces debemos verlo así. Dios quita ese bien y el hombre se entrega a sus pecados. Nuevamente, el pecado original que heredamos todos desde Adán, bajo el cual nuestra voluntad está cautiva, a no ser que Dios obre entonces la salvación, el nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento. Debemos verlo de esa manera, hermanos. Es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder a esta verdad de la elección? Porque no se trata, hermanos, porque estas son verdades que tal vez muchos aquí pueden dar testimonio cuando las empezamos o Dios nos permitió creerlas. Sí, por un lado fue de gozo, de paz, de saber que todo lo que hoy yo estoy experimentando, la salvación, Dios lo ha hecho y que me va a preservar hasta el final. Por un lado viene esa alegría, pero muchas veces tal vez puede venir ese deseo de debatir o refutar. Y realmente, hermanos, cuando nosotros conocemos una doctrina, que el Señor nos ilumina para comprenderla, no debe ser esa la actitud del creyente, de andar buscando pleitos o discutir con los demás, sino que debe transformar nuestra vida. Eso es, yo conozco la palabra, conozco las verdades del Señor, pero eso produce algo en mí. No es solamente un conocimiento intelectual. Sí, primero va a mi mente, pero eso transforma mi corazón para ser fiel al Señor. Ahora, si tenemos que defender la verdad, lo vamos a hacer, porque es lo que la Escritura también dice, pero no andamos buscando esos pleitos, esa es la diferencia, sino que cuando se da la oportunidad podemos exponer lo que nosotros consideramos es más preciso con la palabra, pero no debe ser esa la motivación de andar discutiendo por redes sociales o de esa forma, no, sino Dios, que esta doctrina que hoy conozco me lleve a alabarte a ti y tener una vida cristiana más piadosa. Entonces, en primer lugar, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestra primera respuesta a la lección y a esta doctrina de la reprobación debe ser huir a Cristo. Eso es lo primero. Es en Él que está la redención por su sangre. Es en Él que está el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Eso es lo que se ha revelado en la Escritura. Cuando entiendo que es en Cristo que está la elección, todo aquel que está unido por la fe en Cristo es la evidencia de que es elegido, porque está creyendo en Cristo, porque tiene fe en Él. Fuimos predestinados en Él.
¿Qué tiene que hacer el hombre? Esa es la verdad que se revela, es en Cristo. Debe por todos los medios clamar a Cristo, ir a Él. No empezar a cuestionarse, como les decía, si sería un réprobo o un elegido. No, es entender, en Él está la redención, el perdón de pecados. Debo buscarlo a Él, debo acudir a Él. Por eso, si usted en este momento no tiene la certeza de su salvación, lo que debe buscar de manera desesperada es estos medios que Dios establece, donde su palabra, como leíamos, es predicada y por lo cual Dios obrará entonces la fe. Aprovechar cada oportunidad donde el evangelio es anunciado, predicado y clamar: Señor, dame el arrepentimiento, dame la fe para creer en esa verdad. Y el Señor obrará, hermanos, esa es la promesa. No va a despreciar a nadie que venga a Él clamando por su salvación. No es como esa mentira que algunos que tal vez no conocen la doctrina y dicen: yo quería ser salvo, pero Él no me eligió. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Eso es lo que dice. Pero en el momento en que el hombre empieza a entender su condición pecaminosa, que no hay ninguna capacidad en él para ir a Dios, debemos entender: Dios está obrando. Dios está haciendo una obra en su vida. Acuda a Cristo, corra a Él. Que esta doctrina provoque eso, ir a Cristo. En segundo lugar, el cristiano, al entender esta verdad, y el que disfruta hoy y por la gracia de Dios que Él le ha salvado y que Él le ha elegido, puede tener la certeza y la seguridad de su salvación. Eso es, hermanos. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro. Esa es, hermanos, la seguridad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber, Dios me ha elegido. Dios en su momento, por su providencia, me concedió que fuera expuesto al evangelio. Me dio el nuevo nacimiento, me dio la fe, el arrepentimiento para vida. Nada me va a apartar de Él. Ninguna aflicción, ninguna prueba, ninguna tentación, nada. ¿Por qué? Porque el Señor me ha elegido en Cristo, mi Señor. Puedo tener esa certeza y vivir ahora para servirle a Él. Ya luego veremos esto, hermanos, esta doctrina de la preservación de los santos. Pero desde hoy nosotros podemos entender: el que es elegido en Cristo perseverará hasta el final. Nada lo hará apartarse o perderse, hermanos. Eso trae paz, trae un descanso, hermanos, de saber: no se trata de mi obra. Porque tal vez muchas veces nosotros decíamos: pequé hoy, si el Señor viene, me puedo quedar. No, más bien hoy tenemos la certeza: Cristo es la propiciación por mis pecados. Él ha hecho todo. Y porque Él, el Padre, me eligió desde antes de la fundación del mundo y me entregó a Él, ese sacrificio de Él es suficiente para mi salvación. Tengo que darle gloria a Él y descansar en Él solamente. Si tenemos esa certeza, hermanos, en nuestra vida, ¿por qué entonces no dedicarnos por completo al Señor, sabiendo que nada nos va a apartar de Él? Vendrán aflicciones, sí, porque es lo que Él dice. Vendrán adversidades, como leíamos en Romanos. Pero todo eso, hermanos, durará un tiempo y se acabará. Pero nuestra vida es eterna en Cristo. Esa es la certeza que nosotros tenemos hoy en Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace en el Evangelio? En el Evangelio Dios está ofreciendo a su Hijo Jesucristo. Porque alguien podría decir: no tengo esa certeza, pero eso es lo que Dios hace en el Evangelio. Ofrece a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que todos los que vengan a Él tengan vida eterna, como leíamos. Promete Dios en el Evangelio que todos los que crean en su Hijo tendrán el perdón de pecados, resucitarán en el día postrero y tendrán la vida eterna. Prometiendo asimismo en Juan 6:37 que el que a Él venga no le echará fuera. ¿Desea usted tener esa certeza? Haga eso, acuda entonces al Señor Jesucristo. Es Él lo que se ofrece en el Evangelio. Cada día que aquí es predicado el Evangelio es una nueva misericordia del Señor, llamando a los pecadores, lo que Él ha revelado. Este es el precepto, lo que Dios manda.
venga a Cristo. La Biblia nos habla, como leíamos en Romanos, entonces de que puede haber una certeza de la salvación. El creyente puede tener en esta vida la certeza de que Dios le ha elegido. Pero la Biblia no habla de que un réprobo tenga la certeza de que él es un reprobado. Eso no lo enseña la Biblia. Eso le pertenece al Señor. Nadie aquí puede decir yo no soy elegido, nadie, porque eso no está revelado. Pero lo que está revelado es que si acude a Cristo tiene vida eterna. Eso es, hermanos, ese es el precepto de Dios. Debe entonces acudir a Él. Usted ama los santos caminos de Dios, anda en una sincera, aunque entendemos que imperfecta obediencia a la santa ley del Señor. Bueno, ¿quién produjo ese anhelo en usted? Es Dios. ¿Quiere usted obedecerle cada día más, aunque se da cuenta, aún lucho contra el pecado, pero anhelo serle cada día más fiel? Esa es una certeza de la obra del Espíritu en su vida. ¿Se esfuerza usted por crecer en conocimiento, en amor los unos a los otros, en pureza? ¿Quién colocó ese anhelo en usted? Es el Señor. Así dice Pedro, es como confirmamos nuestra vocación y nuestra elección, segunda de Pedro 1:10. Que esta doctrina, hermanos, entonces nos lleve a eso, a acudir a Cristo y tener la certeza de salvación. Y aquel que aún se ve en sus pecados, ese es el llamado una vez más. Dios manda que se arrepiente y crea en su Hijo. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos.